Les doy la bienvenida en este ciclo que hemos aperturado, el cual lo llamamos Química para los no químicos, en la que intentaremos clasificar e interpretar todos los temas que engloban a esta ciencia que es bastante interesante. A algunos les hace un poco dificultoso, un poco complejo. Intentaremos de que esto obviamente no sea tanto así. ¿Está bien? Así que ahí te voy comentando que por esta sesión al parecer no encenderé la cámara por motivos de que mi internet está fluctuando. Prefiero de que me escuches muy bien. Muy bien, cuando nosotros hablamos acerca de materia, tenemos que entender que los filósofos antiguamente han tratado de interpretar correctamente en qué consiste la estructura en la que todo cuerpo se va a dividir. Por ejemplo, nuestro amigo Empédocles con Aristóteles, las ideas aristotélicas, nos decían que la materia era continua, o sea, yo podía dividirla y así la voy a dividir eternamente. Si yo ahí agarro un cuchillo y te empiezo a dividir tu cuerpo, lo puedo dividir ahí hasta la parte final y esto va a continuar y va a ser así, así, o sea, eternamente. ¿Está bien? Más o menos para tener una idea. Pero dentro de la concepción un poco macroscópica y física, vamos a interpretar correctamente que la materia, como ya concepto todos manejamos desde el colegio, vendría a ser todo aquello que ocupa un lugar en el cosmos, en el universo. ¿Está bien? Aparte de ello, nosotros vamos a interpretar a la materia como lo que mis cinco sentidos puedan percibir. O sea, lo que mis cinco sentidos perciben, propiamente yo lo voy a aplicar como materia. ¿Está bien? Una de las cosas que también nosotros vamos a indicar acerca de la materia es que la vamos a clasificar porque ésta se mueve. Entonces, una de las cualidades que nosotros vamos a indicar es que se da el movimiento propiamente de la materia. ¿Está bien? Para poder tenerlo claro ahí. La materia tiene sus manifestaciones. Esta la vamos a manifestar de dos maneras. Una de ellas vendría a ser materia de forma condensada, aquella que se caracteriza porque son netamente cuerpos, ¿ok? Son netamente cuerpos, ¿sí? Ahí podemos poner ejemplos como tú, el celular que estás usando, ¿está bien? Puede ser tu casa, en fin, todo lo que vamos a clasificar como cuerpo, la vamos a connotar como materia de forma condensada. La materia también se puede clasificar de manera dispersada y esta netamente vendría a ser energía. Y como es netamente energía, vamos a clasificarla, por ejemplo, como las ondas de radio, ¿está bien? Las ondas electromagnéticas, aquellas que nosotros podemos clasificar como materia en forma dispersada. No te olvides, la vamos a clasificar de forma cuerpos condensada o energía, el cual vendría a ser de forma dispersada. No te vayas a olvidar, ¿ya? Ahora, de manera general, nosotros vamos a decir que la materia tiene una clasificación de cuerpos y de energía. Estos cuerpos las vamos a llamar ya sea cuerpos sustanciales o mezclas. ¿Está bien? Estos cuerpos sustanciales vendrían a ser elementales o también los llamamos simples. ¿Ok? Elementales o también lo conocemos de forma simple. ¿Sí? También la podemos llamar compuestas y las mezclas van a ser homogéneas y heterogéneas. ¿Ok? Esa vendría a ser una clasificación bastante atractiva que nosotros propiamente pudiéramos dar acerca de lo que es propiamente la materia. ¿Está bien? De esa manera nosotros la vamos a interpretar. ¿Ok? Ahora, la materia, clasificándola propiamente, muy buenas noches, Anneli, buenas noches con los que vamos ingresando. La materia en forma de sustancia, como hemos catalogado en forma de sustancia, recuerda que son cuerpos puros. ¿Está bien? Van a ser cuerpos puros que van a tener propiedades bastante parecidas, bastante semejantes. Mi libro de química, grande el amarillo. Sí, gracias. Ya. Van a ser cuerpos puros que van a tener propiedades bastante semejantes.
Y entre ellas, como tú estás observando, ok, voy acá a colocar el cursor, estas pueden ser del tipo simples, ok, estas pueden ser del tipo simples, a las cuales también las llamamos elementales, ok, también las llamamos elementales. Y estas vamos a indicar nosotros que están formadas por un solo elemento, ok, por un solo elemento. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la sustancia, la manera como la vamos a representar, su atomicidad, está bien, y el nombre que contiene. Por ejemplo, la plata, su fórmula AG, A. Su atomicidad quiere decir que tiene un átomo, un solo átomo, por ende lo vamos a llamar ahí monoatómico. Ahorita voy a colocar. Tengo al oro, oxígeno, hidrógeno, ozono, fósforo, azufre. A cada uno de ellos que estoy en este caso citando, ¿ok? Vendrían a ser un elemento, ¿sí? Vendrían a ser un elemento. Por ejemplo, el oro, AU, tiene un átomo, el oxígeno, el hidrógeno, ozono, fósforo, azufre. El oxígeno, por ejemplo, aquí veo que son dos átomos. El hidrógeno también son dos, el ozono son tres, el fósforo blanco son cuatro, el azufre rómbico son ocho. Me doy cuenta ahí que estoy hablando de un solo elemento, ¿ok? De un solo elemento, pero que presentan varios átomos en sí. ¿Está bien? Es un solo elemento, pero que presenta varios átomos en sí. ¿Está bien? Para lo cual, el primero lo voy a llamar cuando tiene un solo átomo monotómico. ¿Está bien? Cuando son dos de ellos diatómicos. Científico, Muy bien, gracias. Cuando son tres de ellos triatómicos. triátono, Muy bien. Cuando son cuatro tetraatómicos y de ocho vendría a ser octátono. ¿correcto? Muy bien. Ahí está quienes nos están acompañando. Ahora, de esta misma nosotros por favor vamos a clasificarlas también, aparte de ser elementales, ¿ok? ¿Te acuerdas que las sustancias simples le llamamos elementales, ¿no? Aparte de llamarlas elementales, también las vamos a llamar compuestas, ¿ok? También las vamos a llamar compuestas. Y estas compuestas nosotros las vamos a referir, por ejemplo, de manera formular. ¿Está bien? Porque está conformada de dos a más elementos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la clasificación al agua, veo que presenta dos elementos, ¿no? Presenta dos elementos. Ahí están. Veo al amoníaco, al gas propano, la glucosa, el amoníaco, por ejemplo, que es NH3, tiene dos elementos. El gas propano, que tiene carbono e hidrógeno, presenta tres carbonos, ocho hidrógenos, pero, hey, son dos elementos. ¿Está bien? La glucosa tiene tres elementos, puede tener varios átomos, pero presenta tres elementos, ¿correcto? Entonces, al primero como el agua la voy a llamar binario porque está o cuenta con dos elementos. Al amoníaco también. Al gas propano, como son tres, la voy a llamar en este caso, bueno, ahí son dos elementos, perdón, binarios. Y la glucosa la voy a llamar ternarios. Ahora, aquí te voy a colocar, por favor. También la puedo clasificar, ¿ok? De forma ternaria, o mejor dicho, cuaternaria. Por ejemplo, puedo colocar aquí el sodio, hidrógeno, en este caso carbono 3. Lo que mamá por ahí en un momento te mandó a comprar, ¿no? El bicarbonato de sodio. ¿Te has dado cuenta que este Na, hidrógeno, carbono 3, presenta cuatro elementos? Y como presenta cuatro elementos, los vamos a llamar ternarios. ¿Ok? Ternarios. No te vayas a olvidar. ¿Sí? Ahora, dentro de la clasificación que nosotros propiamente estamos haciendo, ¿ok? Vamos a indicar, por ejemplo, que las mezclas, porque recuerda que habíamos indicado aquí
aquí en esta partecita que la voy a volver a denotar. Ahí está. Los cuerpos son sustancias simples o elementales, las acabamos de ver, o pueden ser compuestas que vendrían a ser fórmulas, ¿correcto? Fórmulas. Pero también se pueden clasificar como mezclas. Y las mezclas, para poder entenderlas muy bien, vamos a indicar que vendrían a estar fusionadas o unidas de dos a más sustancias, ¿está bien? Eso vendría a ser una mezcla. Si acabamos de mencionar que una sustancia puede ser simple o elemental, entonces vamos a indicar nosotros que una mezcla, ¿ok? Una mezcla está conformada por dos a más sustancias, ¿está bien? Tienen varias. Y como toda mezcla, nosotros la vamos a entender porque esta va primero a conservar sus propias propiedades, está bien, sus propios componentes, ¿ok? Y podemos clasificarlas de forma heterogénea, ¿sí? Aquellas que están formadas, ahí debería decir formadas, por favor, de dos a más etapas, ¿está bien? De dos a más fases. Cuando coloco en un vaso, por ejemplo, agua y aceite, ¿no? Clásicamente, ahí veo que se ha formado dos fases, dos etapas, ¿correcto? Entonces, ahí veo, por favor, cómo, ahí está justamente la gráfica, me acompaña, está bien, cómo el agua y el aceite acaba de formar dos fases. Recordemos que por la densidad, el aceite va a subir, ¿no? Y el agua va a estar en la parte de abajo. Por ello es que cuando hay derramamientos de petróleo, el aceite, que es el petróleo, se pone en la parte de arriba en el mar y no permite que los rayos del sol ingresen y así se pueda, en este caso, generar lo que sería la foto. ¿Correcto? Entonces, por eso es muy peligroso botar, por ejemplo, aceite por el, no sé, por el fregadero, por el caño, porque este propiamente lo va a los ríos y es perjudicial totalmente. ¿Está bien? Porque obviamente va en contra del propio ecosistema. ¿Correcto? Así que bueno. Eh, has hecho tu experimento en casa, por ahí, te animo a que lo hagas. Agarra una botella, coloca, por ejemplo, aceite, coloca agua, coloca jabón de color, coloca alcohol, agrégale un poquito de témpera para que lo tiñas de un color determinado y agrega miel. Y ahí vas a tener una torre de densidades. Vas a tener ahí bien bonito y observar cómo es una mezcla heterogénea. También utilizamos la palabra miscibilidad. Cuando hablamos de mezcla heterogénea, también decimos que son no miscibles. ¿Está bien? Son no miscibles. Recuerda eso. No te lo vayas a olvidar, por favor. ¿Está bien? También podemos hablar como mezclas heterogéneas, que aquí lo hice, por favor, las suspensiones. Voy a lavar un poco de arroz para hacer mi arroz con algo. Y veo que esa agüita del arroz empieza a suspenderse, ¿no? Los coloides, el yogur, podría ser la gelatina. ¿Está bien? O también, por ejemplo, el efecto Tyndall. No sé si te has percatado que cuando un auto de noche enciende sus faros, ¿no? Ves que hay como un pequeño polvillo, o cuando estoy en casa en el último piso y hay un pequeño hueco y cae, por ejemplo, un haz de luz y veo como hay un polvillo que está ahí, ese es el efecto Tyndall. Y esto vendría a ser una mezcla heterogénea. Por ejemplo, el humo, las partículas de carboncito con el monóxido de carbono. Y vamos a llamar nosotros también, por ejemplo, a las mezclas homogéneas, a diferencia de las otras, porque son aquellas que están en una sola fase, una sola etapa. ¿Está bien? Y a estas mismas nosotros también les llamamos soluciones. ¿Está bien? Las mezclas homogéneas nosotros las vamos a caracterizar o las vamos a llamar soluciones. ¿Ok? Y es por eso que nosotros vamos a indicar, por ejemplo, algunas soluciones que son ya característicos que un examen me pueden venir. Y a estas las vamos a llamar soluciones notables. ¿Está bien? Ahí tenemos el acero, que está conformado por hierro y cobre, el bronce por cobre y estaño, el latón por cobre y zinc, la amalgama por mercurio y cualquier metal. Recuerda que la amalgama se colocaba, por ejemplo, en las dentaduras dentales cuando tenía yo alguna picadura, antiguamente, y me sacaban la picadura y ahí colocaban lo que sería metal con mercurio.
En la actualidad eso ya no se sugiere, motivos y razones, porque el mercurio emana un gas tóxico que obviamente es perjudicial para el ser humano. Entonces, lo que utiliza el odontólogo, el cual tú visitas mínimo 2 veces al año, utiliza otros medios, otros materiales como el porcelanato, en fin, ¿está bien? Ahí tenemos el agua dura, que sería el agua y sal, la salmuera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el agua regia, ¿está bien? Que vendría a ser exactamente formado de ácido, ¿ok? Una mezcla de ácidos, ¿ok? Agua y ácido debería ser, ¿ya? Agua y ácido. Por ahí corrigiendo, ¿ya? Agua y ácido es el agua regia. Y el aguardiente que vendría a ser alcohol y agua, ¿está bien? O sea, el alcohol vendría a ser una mezcla homogénea y también la llamamos solución. Por eso, quien diga que el alcohol no es una solución, no sabe nada de química. ¿Está bien? Bueno, en el tecnicismo, ¿no? Técnicamente hablando. ¿Está bien? Entonces, aquí te coloco algunas, no te olvides, el acero, el latón, el bronce, la amalgama, el petróleo, el aire. No te vayas a olvidar que el aire también vendría a ser una mezcla de gases, una mezcla homogénea. Por eso es que al aire nosotros lo llamamos como un buen pobre. ¿Por qué? Acepta de todo. El aire, por ejemplo, tiene nitrógeno, oxígeno, argón, y tiene otros gases dependiendo del lugar donde tú vivas. Si es una ciudad congestionada, como Lima, Huánuco, en fin, el parque automotor genera de que el aire también se contamine. Y el aire lo atrapa, o sea, por eso le decimos un buen pobre, ¿no? ¿Por qué? Acerca de todo. ¿Está bien? Ahí está. Y a eso vamos a llamar nosotros lo que sería para nosotros las mezclas homogéneas, o que también las catalogamos como soluciones. ¿Está bien? Soluciones. Ahora, cuando hablamos nosotros de una combinación, vamos a hablar de una reacción química. Pero un datazo, siempre pregunto esto, bien interesante. A ver, ayúdame. ¿El agua y el aceite se mezclan? Claro que sí, ¿no? Porque el agua y el aceite es una mezcla de qué tipo heterogénea, ¿no? Se mezclan, mas no se combinan. ¿Está bien? Físicamente hablando. Se mezclan, mas no se combinan. Pero cuando hablamos de partículas en química, está bien, ya alejando un poquito la parte física, cuando hablamos de un cambio químico o también hablamos de una combinación, estamos hablando, perdón, cuando se da un cambio interno de la materia. ¿Está bien? Aquí es aquel proceso donde las sustancias van a sentirse modificadas. En cambio, en las mezclas heterogéneas, homogéneas, van a conservar sus propiedades. ¿Está bien? Por ir mencionando. Ahora, dentro de estas mismas, nosotros podemos hablar de los cambios, la oxidación. ¿Te has dado cuenta que la oxidación cambia la materia por completo? ¿Está bien? Agarras una manzana, la cortas, pasan unos días, bueno, unos días, no, unos minutos, y esta se oxida, ¿cierto? Excepto que sea esas manzanas que se me acaba de ir golden, creo, ¿no? Por ahí. En fin, la oxidación del hierro, la combustión, ¿correcto? La quema, la fotosíntesis, la cocción de los alimentos, la corrosión de los metales, la neutralización. ¿En qué casos hablo de la neutralización? Cuando tengo acidez estomacal y voy y busco lo que sería un milanta, que es una base, y la neutraliza. ¿Está bien? La electrólisis vendría a ser el flujo de corriente eléctrica para romper las moléculas o los átomos. Eso es electrólisis, ¿está bien? Entonces, todo lo que estoy mencionando vendría a ser un cambio químico. ¿Está bien? Vendría a ser un cambio o también llamado fenómeno químico. ¿Ok? Pero si hablamos, por ejemplo, ¿ok? Si hablamos, por ejemplo, de los fenómenos físicos, estos son cambios aparentes. ¿Está bien? Estos cambios físicos cambian de forma muy aparente. Cuando rompes una regla, vas a tu compañero, le dices, oye, préstame tu regla, no quiere, vas, la rompes, ya tienes dos reglas, pero sigue siendo regla, ¿correcto? Sigue siendo regla. Entonces,
Ahí pudiera hablar yo de lo que sería un cambio netamente químico, perdón, físico, es igualito. Se empañaron las ventanas de mi cuarto, ahí donde vivo. Voy, las limpio, vuelven a hacer ventanas. Se rompió un vaso, sigue siendo vaso roto, vidrio, en fin, cambio físico. La descongelación del hielo, saco el hielo de la nevera, se convierte en agua, sigue siendo agua líquida, antes era agua sólida. ¿Está bien? La ruptura de una regla, te decía. La aleación de los metales, cuando yo fusiono metales, ¿está bien? La expansión del oxígeno, la dilatación de los cuerpos, por ejemplo, los metales se dilatan, tú los calientas y este se expande. Si en casa, por ejemplo, tú tienes mayólicas, observarás que tienen una separación unas de otras. ¿Esto qué quiere decir? De que el albañil no es que lo haya dejado por moda, sino que cuando la temperatura se eleva, ¿ok? Estas mayólicas se expanden, crecen. Y si es que el albañil los tuviera juntas, se quebraría. Por ende, es que las separa, ¿ok? Esa es la dilatación. Por eso escuchas cuando dicen, ¿no? Oye, cállate, pues estás dilatando el tiempo. ¿Está bien? Por ejemplo, la sublimación. ¿Está bien? Cuando le dices al heladero, señor heladero, venga, él abre la compuerta que tiene ahí y en los helados y en las paredes que tiene hielo seco, automáticamente con el ambiente, ¿qué es lo que va a pasar? Se convierte en gas. De sólido pasa a gas, sigue siendo hielo seco sólido, ahora se convirtió en gas sólido. Perdón, hielo o CO2 gaseoso. ¿Está bien? Cuando nosotros hablamos de los, ojo, método físico de separación, estamos hablando del fenómeno físico. Yo puedo, por ejemplo, separar los cuerpos físicos utilizando diversos mecanismos. Uno de ellos vendría a ser el tamizado. ¿Está bien? El tamizado vendría a ser una forma, posiblemente la hayas visto, en el cual vamos a separar sustancias y hacerlo más fino. ¿Está bien? Eso vendría a ser el tamizado. Hablamos, por ejemplo, de la decantación. Si por ahí en el colegio has trabajado en el laboratorio, ¿está bien? La llamamos pera de decantación. Ahí en la gráfica tú observas, por ejemplo, que se coloca sustancias. Aquí tengo aceite y agua y acá tiene una llavecita. Cuando yo abro la llavecita, todo el agua va a caer y me va a quedar el aceite ahí. Y por ende, acabo de separar. ¿Está bien? También, por ejemplo, de la suspensión. Justamente te hablaba cuando lavamos el arroz. Las partículas, por ejemplo, están en disolución. Ahí, ¿ves? Luego las dejamos un ratito y empiezan a suspenderse. ¡Ey! Y se forma un precipitado. Eso vendría a ser la suspensión. ¿Ok? También hablamos de la filtración. En el laboratorio utilizamos bastante estos papeles de filtración para poder separar sustancias y hacerlas más finas cuando queremos manejar sustancias más puras. La destilación. La destilación, por ejemplo, es un proceso. A ver, perdón, listo. Sí, me estás escuchando todo bien, ¿verdad? Por ahí tuve una interrupción, creo. A ver. Listo. Ok, vamos, continuamos, por favor. Ya, sí me escuchas perfectamente, ¿verdad? Me escribes, por favor, cualquier cosita en este caso, si no fuera así. A ver si me compartes por el chat, me indicas, por favor. Mientras tanto, te voy indicando, por favor, que no te olvides. Ahí, ya, perfecto. Sí me dice, sí me escucho, profesor. Perfecto. La destilación, mis estimados, es separar sustancias. ¿Está bien? Es separar sustancias. En esta separación de sustancias, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, colocar una sustancia que podría ser uva y transformarla en su destilado, sus aceites esenciales. ¿Ya? El proceso es muy hermoso, muy bonito. Ya hablaremos de él un poquito más adelante. ¿Está bien? Chicos, cuando no me escuchan, me avisan, por favor. Por ahí me entra una llamada y a veces se corta mi Zoom en ella. Muy bien, no te olvides que el video de la sesión te voy a compartir por el grupo, así que
y por ahí se perdió algo, no entendiste algo, llegaste tarde, recuerda que todo, por favor, y también el material que vas a tener, como todo lo que estamos trabajando. La evaporación, bueno, cuando tú haces los alimentos, estás cocinando, le agregas agua, uy, después desaparece, ¿no? Mamá te dice, apaga la hornilla, ahí está la tetera hirviendo, tú vas y después de 3 horas y te das cuenta que no hay agua, la evaporación, ¿correcto? Por ahí te puede haber pasado. Entonces, obviamente ahí estamos teniendo nosotros lo que sería los cambios físicos y su método de separación propiamente de estas mismas. Ahora, eh, cuando nosotros hablamos de los cambios, también vamos a hablar de cambios, aparte de cambios químicos, cambios físicos, y también cambios nucleares. Un cambio nuclear es cuando hay una transmutación. ¿Qué cosa es la transmutación? ¿Está bien? La degradación de una partícula radioactiva. Una partícula radioactiva empieza a decaer y esa es la transmutación. Lo que se vio en México con la datación de carbono 14. ¿Está bien? Lo que hicieron con esos cuerpos simplemente es verificar qué cantidad de partículas se ha perdido en el tiempo. Imagínate que yo tengo 100 monedas y imagínate que yo muera ahora y por cada año que pase voy a perder una moneda. Entonces, por ahí, si van a observar, por ejemplo, que pierdo 50 monedas, quiere decir que existía hace 50 años. ¿Está bien? Eso sería la transmutación, lo que sería carbono 14. Otro que también vamos a indicar nosotros, ¿ok? ¿Ok? Vendría a ser el fenómeno holotrópico. El fenómeno holotrópico, mis estimados, vendría a ser un cambio, en este caso, en algunos elementos, ¿ok? En algunos elementos. El más conocido de ellos vendría a ser el carbono. El carbono se puede presentar como diamante y grafito, ¿está bien? Como hulla, como coque, como el lignito, se puede presentar, por ejemplo, como nanotubos de carbono. O sea, se puede presentar de varias maneras, ¿está bien? Pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del carbono, ¿ok? El diamante, por ejemplo, tiene una forma piramidal. Si tú te das cuenta aquí, esa forma piramidal le da ese brillo y el costo. Mientras que el grafito tiene una forma hexagonal, pero también tiene un brillo, pero el brillo es un brillo metálico. Conduce la corriente eléctrica, a pesar que sea uno metal. ¿Está bien? Otros elementos que son alótropos, el oxígeno, el fósforo, el azufre, el hierro, el silicio, ¿está bien? El yodo, también es alótropo. Y aquí justamente te voy a colocar los elementos que también se reconocen como alótropos. ¿Está bien? Sus formas alotrópicas. ¿Te has dado cuenta aquí el oxígeno, por ejemplo, O2 y O3? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Entonces, esto vendrían a ser formas alotrópicas. Aquí nosotros estamos viendo, obviamente, lo que sería la estructura propiamente, la primera parte de lo que es materia, ¿correcto? Y dentro de esta misma, ¿ok? Dentro de esta misma propiamente, hablando, ¿sí? Ahí está. A ver, muy bien. Dentro de esta misma, nosotros hablando, por ejemplo, tenemos propiedades de la materia y dentro de las propiedades, ojo, de la materia, la podemos hablar como propiedades generales, también llamadas propiedades genéricas. Estas propiedades genéricas se caracterizan porque los tienen todos. ¡Ey! Los tienen todos. Por ejemplo, tú tienes masa, tienes volumen, tu cuerpo no puede ocupar el espacio de otro cuerpo, la impenetrabilidad, tu cuerpo es poroso, lo que tengo aquí es poroso, tiene masa, tiene volumen, la impenetrabilidad. O sea, las propiedades generales se caracterizan porque los tienen todos. ¿Está bien? Pero en cambio las propiedades particulares, también llamadas propiedades específicas, los tienen algunos. ¿Está bien? Los tienen algunos cuerpos. Por ejemplo, la dureza, la maleabilidad, la tenacidad, la viscosidad. No todos los cuerpos lo tienen. ¿Está bien? No todos los cuerpos poseen ello. ¿Ok?
Eh, Otra propiedad física vendría a ser las propiedades intensivas. Aquí, por favor, quiero que me escuches muy bien porque a veces algunos tienen un poco de dificultad en entender lo que es esta misma, no necesariamente todos. Una propiedad intensiva, por ejemplo, es aquella netamente que no depende de la cantidad de materia. ¿Está bien? No depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, 1 litro de aceite, ¿está bien? Es viscoso. Una gota de aceite es viscoso, ¿correcto? Por ejemplo, una gota de agua, su densidad vale 1 gramo por centímetro cúbico. En el vaso con agua, su densidad vale 1 gramo por centímetro cúbico. En el mar, la densidad vale 1 gramo por centímetro cúbico. Es lo mismo. Por ejemplo, aquí tengo esta hoja de aquí, ¿ok? Todo esto, por ejemplo, es de color blanco. Si es que yo lo parto, este pedacito sigue siendo blanco. Si yo lo parto, este pedacito sigue siendo blanco. No importa la cantidad de materia, ¿correcto? Sí, el color vendría a ser entonces una propiedad intensiva. Por ejemplo, el punto de fusión. 1 litro de aceite ebulle a 100 grados Celsius a nivel del mar. Una gota de aceite también lo hace. Perdón, una tonelada de agua, también lo hace. Entonces no importa la cantidad. ¿Te diste cuenta? No importa la cantidad. En cambio, cuando hablamos de las propiedades extensivas de la materia, estas sí dependen de la materia, dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa. Mientras más materia tenga un cuerpo, mayor masa tendrá. El peso. Mientras más materia tenga un cuerpo, mayor peso tendrá. El volumen, el área, la longitud. Mientras mayor materia tenga, mayor longitud. ¿Correcto? Entonces, dentro de la clasificación que nosotros estamos haciendo, para más o menos observar, decimos rápidamente, por favor, en este caso, que las propiedades pueden ser generales o particulares. Si son particulares, pueden ser físicas o químicas. Si son físicas, pueden ser intensivas, que no dependen de la cantidad de materia, o pueden ser extensivas, que sí dependen de la cantidad de materia. ¿Está bien? Entonces, no te vayas a olvidar de ello. ¿Ok? No te vayas a olvidar de ello. Pecado para la santa ciencia. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros hablamos de la materia, ya viendo un resumen, por favor, para resolver la ficha que hemos compartido, la materia hemos dicho que puede ser catalogada de dos maneras, como cuerpos, materia condensada o concentrada, o energía, materia dispersada. Estos cuerpos, materia condensada, pueden ser sustancias o mezclas. Las sustancias son cuerpos puros, que pueden ser elementales o simples, o pueden ser compuestos, ¿correcto? Y las mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas, ¿correcto? Dentro de la clasificación que nosotros acabamos de observar. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, chicos, acerca de los estados de la materia, recuerda que estos van a depender de las características tales cuales vendrían a formar la presión y la temperatura. ¿Está bien? Lo determinan las fuerzas internas que tiene. El estado sólido, por ejemplo. En el estado sólido, las moléculas van a tener una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. En sí, todas las moléculas la tienen. ¿Ok? En el estado sólido, los cuerpos, como este celular, van a tener forma definida, volumen definido, porque la fuerza de cohesión, llamada también atracción, es mayor. Entonces, la fuerza de atracción, la fuerza de cohesión, también así llamada, es mayor que la fuerza de repulsión. En el estado líquido, en cambio, la fuerza de atracción y repulsión son iguales. En el estado líquido, por eso es que van a tomar la forma del recipiente que los contenga. Si pongo un vaso, tiene la forma del vaso. Una botella, la forma de la botella. Los sólidos, por ejemplo, son difícilmente comprensibles, no se pueden comprimir. Los líquidos, ligeramente comprensibles. ¿Está bien? Los gases, aparte de que la fuerza de repulsión es mayor que la atracción, ellos sí son fácilmente comprensibles. ¿Ok?
Mira, por ejemplo, aquí en el estado sólido las moléculas están muy juntas, el estado líquido ligeramente separadas y en el estado gaseoso están muy, pero muy separadas, muy alejadas. ¿Está bien? Cuando a mí me digan los estados de agregación de la materia, vendrían a ser solamente tres. Pero si me hablan de los estados de la materia en general, vendrían a ser seis. Por ejemplo, el estado plasmático. El estado plasmático es un estado donde la temperatura es muy alta. Lo encontramos en el núcleo del Sol, es lo que abunda más en el universo. E incluso nosotros aquí en la Tierra hacemos plasma artificial frío para colocarlos, por ejemplo, en los fluorescentes. Si tú tienes un fluorescente en casa, ahí en el techo, este posiblemente tenga plasma frío. Tiene partículas positivas en gran cantidad y tienen electrones que están siendo esparcidos. ¿Está bien? O sea, la temperatura es muy alta. Justamente acá te pongo un pequeño concepto que te va a ayudar, ¿no? Son gases ionizantes que se encuentran a elevadas temperaturas, muy altas temperaturas. ¿Está bien? Luego tenemos el estado Bose-Einstein, ¿ok? Y el estado fermiónico. Ambos tienen temperaturas bajas. Mientras que en el estado plasmático la temperatura es alta, el estado fermiónico y Bose-Einstein las temperaturas son bajas. El Bose-Einstein todavía está en constante estudio, ¿ya? Está en investigación. Entonces, cuando me pregunten, ¿cuántos estados de la materia existen? 6, no te olvides. ¿Está bien? Y cuando quiero yo hacer un cambio físico propiamente de la materia, puedo cambiar del sólido al líquido, del líquido al vapor si voy a hablar del agua. Aquí está hablando del agua. ¿Está bien? Si cambio el sólido, por ejemplo, al estado líquido, a este le llamo proceso llamado fusión. Si cambio el líquido y lo paso a vapor, se va a llamar vaporización. Pero si es de líquido a gaseoso, está bien, a gas, se llama gasificación. Y si es de vapor a líquido, se llama condensación. No te olvides, condensación. Pero si es de gas a líquido, licuación. De líquido a sólido, solidificación. ¿Ok? Y lo que justamente te decía hace un rato, el heladero tiene una puertilla ahí donde están los helados. Y el heladero en las paredes que tiene va a presentar hielo seco. Ese hielo seco está en forma sólida. Cuando abre la puertilla, el hielo seco con la temperatura del medio ambiente pasa de sólido, pasa a gas. Entonces, de sólido directamente a gas se llama sublimación directa o progresiva. Pero si yo agarro el gas, el vapor, y lo convierto a sólido, se llama sublimación regresiva o también se va a llamar sublimación inversa o deposición. ¿Está bien? No te vayas a olvidar, ¿ah? O deposición. No te olvides, por favor, que los sólidos tienen forma invariable, pueden tener forma, en este caso, eh, una forma ya estructurada, definida, un volumen, en este caso, el cual está definido. Los líquidos y los gases, en cambio, van a tomar según, dependiendo si fue el recipiente que lo contenga, ¿correcto? Muy bien, de esta manera nosotros estamos llegando casi a la parte final, donde vamos a hacer la ficha. Les he compartido una ficha, por favor. Voy a agregar algunos conceptos más, ¿está bien? Que nos van a ayudar un poquito, como un resumen, o algunas características que posiblemente ya hemos saltado de lo que hemos hecho en esta sesión. Por ejemplo, la materia es todo aquello que se encuentra en movimiento. Ey, es una de las características el movimiento. ¿Está bien? La materia puede existir de dos maneras. Hemos visto, condensada y dispersada. Se llama condensada o concentrada, o también le llamamos localizada. O se llama dispersada, o también se le llama materia de campo. Está bien, datos curiosos que colocamos. Si es condensada, le llamamos localizada, y si es dispersada, de campo. ¿Está bien? La materia está formada por medios estructurales. Esto lo veremos en la siguiente clase, la próxima semana, de átomos, moléculas, iones, entre otros. ¿Está bien? ¿Qué cosa es un cuerpo? Cuando me escuches hablar a mí o tú hables, ¿qué cosa es un cuerpo? Es una porción limitada de materia condensada. ¿Está bien? Cuando hablamos de cuerpos,
La masa, por ejemplo, vendría a ser una cantidad de materia que presenta un cuerpo. El peso es la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. O sea, ahorita la Tierra me está trayendo a mí, ¿está bien? Eso vendría a ser el peso. Y la inercia vendría a ser la oposición del movimiento. O sea, cuando un cuerpo está en movimiento, este cuerpo quiere estar en movimiento eternamente, excepto que eh, una fuerza externa te obligue a cambiar de movimiento a reposo o viceversa. Cuando tú estás en el auto y de repente frena introspectivamente, ¿qué pasa con tu cuerpo? Si no tienes el cinturón de seguridad, ¡pum!, te vas hacia adelante, ¿no? Eso vendría a ser la inercia. ¿Está bien? Cuando estás con la bicicleta y de frente pasa un animalito, frenas, ¡pum!, te vas como que adelante, ¿no? ¿Está bien? Estás en la mototaxi, este frena, ¡pum!, me voy hacia adelante. Eso vendría a ser la inercia, la oposición al movimiento. ¿Está bien? Cuando un cuerpo está en reposo, quiere estar en reposo eternamente, excepto que una fuerza externa lo obligue a cambiar de movimiento o de reposo a movimiento. Por eso cuando mamá te diga, oye, despierta, y es tarde, tú le dices, ¿no? Primera ley de Newton, mamá. Ley de la inercia. Cuando un cuerpo está en reposo, quiere estar en reposo eternamente, excepto que una fuerza externa, o sea, tu mamá, te obligue a cambiar de reposo a movimiento a lavar tu ropa, ¿no? Obviamente que sí. Algo que también podemos catalogar dentro de las observaciones, aprovechando que estamos indicando nosotros algunas cosas dentro de la misma, es que las sustancias están referidas a la materia de forma estructural, y eso lo veremos en la próxima clase. ¿Está bien? En la cual sus propiedades vendrían a ser parecidas, vendrían a ser iguales dentro de las mismas. No te vayas a olvidar, por favor, que también hemos visto dentro del resumen que una fase vendría a ser una porción de la mezcla con propiedades iguales. Un componente es cada una de las sustancias que van a conformar una mezcla. Y por último, un constituyente es cada uno de los elementos presentes en una mezcla. O sea, son terminologías que a veces nosotros utilizamos cuando estamos hablando en química. Y es lo que justamente tú necesitas conocer al momento, obviamente, de poder acompañarme en este ciclo de química para los no químicos. ¿Está bien? Mira, acá te pongo una división, ya hablaremos la próxima semana un poco más de ellos. Tenemos, por ejemplo, el cuerpo. Cuando yo empiezo a dividirlo, tengo partículas. Esta es una forma mecánica. Agarro una tiza, la corto. Es una forma mecánica. ¿Está bien? Una forma física vendría a ser su molécula. Cuando ya las voy a romper un poco más. Un método químico vendría a ser átomos. Una bomba nuclear, esos átomos en sus partículas subatómicas. Imagínate una bomba nuclear. Saca los protones, neutrones y electrones. Y una explosión cósmica, o sea, la explosión de una estrella, una supernova, en partículas elementales llamadas quarks. Todo esto, clase de la próxima semana. ¿Está bien? En esta división de la materia. ¿Ok, mis estimados? Bueno, habíamos hablado anteriormente de la combinación, es una reacción química, acá simplemente la estoy repitiendo. Y termino con esta parte que vendría a ser la energía. La energía, físicamente como concepto, es la capacidad de realizar trabajo. ¿Está bien? Acá te dejo una información que te puede servir. La ecuación de Einstein, acá la amplío, por favor. Ahí está, justamente Einstein. ¿Está bien? Y te he colocado las unidades. Según el Sistema Internacional de Unidades, por ejemplo, la masa es en gramos, la velocidad, está bien, 3 por 10 a la 10, y la energía en hercios. ¿Está bien? Esa vendría a ser conversiones. Lamentablemente en químicos los utilizamos poco. Está bien, muy poco. Simplemente lo coloco como mención. ¿Sí? Lo utilizamos muy poco. Por ahí podemos trabajar en unidades, aunque no está dentro del temario que he compartido con ustedes de química para los no químicos. ¿Está bien? Muy bien. Antes de pasar a la ficha, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta que por ahí no haya quedado claro posiblemente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Ya posiblemente en las sesiones que vienen, seguro que van a haber muchas dudas. A ver, dicen. Ok, perfecto. Listo, perfecto. Les voy a comentar que en el grupo les voy a compartir, les he compartido una ficha donde tiene mucha teoría. También hay ejercicios que vamos a elaborar. Pero también les voy a compartir más teoría de materia. Les voy a bombardear en toda la semana fichas de materia. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero que lo resuelvas.
Y por ahí, si alguna pregunta no te sale, me escribe en el grupo. Posiblemente si yo estoy ahí trabajando, no te puedo atender, un compañero dice, oye, la respuesta es tal, y la debatimos. ¿Está bien? Entonces, para eso está el grupo, por favor, ¿ya? Pero la ficha que tenemos vamos a desarrollarla para por ahí vayan a cenar algunos posiblemente, algunos quizás estén cenando. Aprovecho por ahí. A ver, dice, vamos, la ficha te la compartí, ¿ya? Si no la has descargado, no te preocupes. Te voy a volver a compartir este material porque he compartido sin las respuestas. ¿Está bien? Te la voy a volver a compartir ahorita, terminando esto, este material con las respuestas. Y posiblemente mañana o pasado mañana, espero que me entiendas, te voy a compartir el video, ¿está bien? Porque tengo que subirlo al Drive, el Drive, compartirte el enlace, ¿ok? Para que puedas verlo cuando quieras, si es que así lo deseas. Vamos. Primera pregunta, chicos. Son algo como 25, creo, no recuerdo. Cuando al átomo pierde electrones por efecto del aumento de temperatura, pasa a un estado que se llama. A ver. Cuando pierde electrones, ocurre un cambio químico, en primer lugar. Por ejemplo, tengo un clavo. Para que este pierda electrones, quiere decir que se está oxidando. El aire, como el oxígeno, es un no metal, quien se encarga de atraer electrones. Por eso en el aire se le llama que se reducen y los metales se oxidan. Ahí la transferencia de electrones. Por ende, pasa de un estado sólido a un estado sólido, porque solamente está cambiando la parte aparente o la parte interna, perdón, que es la oxidación. ¿Está bien? Y eso ocurre, por ejemplo, en los metales, mayormente. Un metal líquido, por ejemplo, no se puede oxidar. Ahí no se puede oxidar. Dos, la condensación, lo dijimos, condensación. La condensación vendría a ser, ojo, no licuación, el paso de vapor a estado líquido. ¿Está bien? El paso de vapor a estado líquido. Siguiente pregunta. De los siguientes sistemas materiales, indica el par que corresponde a una sustancia pura. Te está pidiendo sustancia. A ver, vamos a colocarlo esto así. Cuando nosotros hemos hablado de sustancias, por ahí tú recordarás, ¿ok? Una sustancia, por aquí lo teníamos, puede ser simple y puede ser compuesta. Ahí está, mira. Puede ser elemental o puede ser de fórmula, ¿sí o no? Lo hemos mencionado. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? La sacarosa y el oro, ¿correcto? Ahí está. La siguiente pregunta me dice, indique la proposición incorrecta. A ver, incorrecta. Me está indicando, respecto a un compuesto químico, ¿es un sistema material homogéneo? Sí, es homogéneo, tiene un sistema constante. Por ejemplo, el agua es un material homogéneo, obviamente. En su formación o descomposición hay participación de energía, sí, para su construcción o para romperlo hay participación. Sus componentes pueden ser separados por procedimientos químicos. Sí, si estamos hablando de un compuesto químico, una fórmula, tengo que romperlo por procedimientos químicos. Es toda sustancia formada por la combinación, obviamente, se combinan átomos diferentes para tomar una fórmula. Es una sustancia formada por átomos de un mismo elemento, átomos. No, tiene que ser diferente para que sea un compuesto, una fórmula. Así que sería la E de nano. ¿Está bien? Cinco. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es falsa? Me dice, el peso de los cuerpos materiales es invariable. A ver. El peso es variable. Dependiendo en qué parte yo me encuentre, mi peso va a variar, no es igual, ¿eh? El peso depende de la cantidad o de la gravedad. Por ejemplo, si tú te vas a los casquetes polares, la gravedad es un poquito mayor que en el Ecuador. Entonces, tú pesarías más en los casquetes polares que en el Ecuador. Por eso, si tú quieres abrir un negocio, te recomiendo que te vayas a los casquetes polares. O sea, ahí vas a poder vender con menor cantidad de materia de oro, porque va a pesar más. Imagínate que Júpiter tiene 200 veces el tamaño de la Tierra. Imagínate que allá tu peso sería, pero tremendo.
En la luna la gravedad es menor, por eso tú pesas menos. Por eso si por ahí soy un poquito gordito, un poquito bajito, un poquito flaquito, un poco alto, quizá este no sea tu planeta. Bueno, obviamente. Entonces, obviamente que la A sería la incorrecta. El peso es variable. Acá me dice que es invariable, no te pases. Muy bien, siguiente. ¿Cuál de los siguientes cambios de estado se realiza con pérdida de energía calorífica? Un gran favor. Cuando pasa de sólido, ¿está bien? A líquido, de líquido a gas, se le tiene que agregar energía para que pueda, por ejemplo, el hielo derretirse, a agua y el agua para que pase a gas. ¿Está bien? Pero cuando pasa de gas a líquido y de líquido a sólido en la nevera, tengo que bajarle la energía. Entonces, ¿dónde hay pérdida de energía? ¿Dónde se le baja la energía? ¿Ok? Cuando pasa de gas a líquido, licuación, y de líquido a sólido, solidificación y sublimación inversa. ¿Correcto? Sería la BB. Ojo, pregúntame cualquier cosita, profe, por ahí no lo entiendo muy bien esta parte. Ahí se puede ser un poquito complicado, pero avisa. Vamos, siguiente pregunta. De los siguientes enunciados, ¿cuál es el incorrecto? A ver, ¿cuál vendría a ser el incorrecto en esta misma? El peso como propiedad de la materia corresponde a la atracción que ejerce a la Tierra hacia los sólidos. Lo que dijimos hace un momento, la Tierra atrae a los sólidos, ¿verdad? Todo cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, obviamente que sí. Algunos metales son susceptibles de ser convertidos en hilos, claro que sí. La ductilidad, ¿no? Las mezclas pueden ser separadas por métodos mecánicos y físicos, sí, por métodos físicos, la decantación, eh, la filtración, pero esos son mezclas heterogéneas. ¿Y las homogéneas? Ah, las homogéneas son por métodos químicos. Así que la D de dado sería en este caso la incorrecta, ¿ok? Porque no está completa. Siguiente, pregunta 8, dice, marca, ¿ok? Con F o verdadero, dependiendo del caso. Me dice, la materia no puede ser comprimida al estado sólido. A ver, nosotros hemos indicado, por favor, que la materia sí puede ser comprimida. Ahí se puede comprimir, recuerda, del gas al sólido, la sublimación, verdadero. Los líquidos son, no, 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 fácilmente no, ligeramente compresibles, ligeramente. Falso, falso, verdadero, falso. Siguiente. La cinética, la palabra cinética es movimiento, ¿ya? La cinética de las moléculas al estado gaseoso, ¿es mínima? No, es máxima. Falso. Los cambios es químico. De estado de la materia depende de las condiciones, obviamente, depende de la presión y temperatura. Torre Pasco, por ejemplo, la presión y temperatura es mayor, por eso es sólido, ahí el agua, ahí la nieve. Así que sería la A de aplicado. ¿Correcto? Ahí está, ahí está. Siguiente, indique las proposiciones incorrectas acerca de las propiedades generales de la materia. Tú sabes que las propiedades generales lo tienen todos. Resistencia a oponerse un objeto a sufrir cualquier cambio de estado de reposo o movimiento. No te olvides, inercia. Y la inercia es una propiedad general. B. Toda porción de materia tiene propiedades de ocupar cierto espacio y volumen. Correcto. El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por el mismo tiempo por otro a la vez. Impenetrabilidad general. La materia no se crea ni se destruye, por Dios, propiedad general. La enano, claro, es una propiedad de un cuerpo que se resiste a ser rayado, la dureza. Y la dureza no es una propiedad general. La dureza no es una propiedad general. Vamos, vamos chicos, chicas. Creo que todos son chicas. Ya. La rama de la química que estudia los elementos químicos y sus compuestos, con excepción de la mayoría de los compuestos del carbono. A ver, vamos a aplicar un poquito esto. La química tiene varias disciplinas. ¿Está bien? La química general va a estudiar todo. O sea, ahí está el carbono. La química orgánica estudia el carbono, es lo que más estudia. La química analítica estudia las leyes, ¿ok?
pero también está el carbono en las moléculas orgánicas. La bioquímica, elementos de la vida, ahí está el show, el carbono, peor todavía. La química inorgánica estudia a todos los elementos con excepción del carbono, pero tiene algunas excepciones, el CO2, el anhídrido carbónico, el ácido carbónico. O sea, la química inorgánica es la que no estudia generalmente al carbono. ¿Está bien? 11. Verdadero o falso según corresponda. ¿Está bien? Los gases son mezclas homogéneas. Obvio, el aire es un buen pobre, acuérdate. Verdadero. El diamante es una sustancia simple. Hemos dicho que el diamante es un elemento. ¿Ok? Así que es una sustancia simple, verdadero. Las mezclas tienen composiciones químicas definidas. A ver, las homogéneas sí, las heterogéneas, variables, falso. La última, los compuestos se pueden descomponer en elementos obvios y son sus bases. Enano. Siguiente. Dice, indicar el número de sustancias puras. Cuando me dice sustancias pueden ser simples o compuestas. ¿Está bien? Elementales o fórmulas. El ozono vendría a ser elemento. Va uno. La glucosa es una fórmula. Van dos. La salmuera no, es una mezcla. El aire, mezcla, no. El benceno es una fórmula. Van tres. El dióxido de carbono es una fórmula. Así que serían cuatro. ¿Está bien? Ahí está. La siguiente. Indica cuál de las siguientes sustancias es incorrecta. A ver, sustancia simple vendría a ser un elemento. Perfecto, ahí está, el nitrógeno. La mezcla es varias sustancias y el formol está compuesto de metanal, que es un aldehído metanal, una sustancia con agua. O sea, tiene dos componentes, ¿ves? Dos sustancias, metanal y agua. Y ese es el formol. Compuesto químico amoníaco, claro, compuesto fórmula. Solución bronce, el bronce es una mezcla homogénea, o sea, es una solución. Ey, sustancia pura cero no puede, el acero es una solución. E de nano. Vamos, siguiente, se puede, chicas. Vamos, dice, ¿cuál de las siguientes mezclas no es una solución? O sea, no es una mezcla homogénea. ¿Está bien? De frente aquí vendría a ser el humo. ¿Por qué? Cuando hay humo, tú no has pasado y no te quedan aquí las partículas de carbón. Para que sea una mezcla heterogénea, tiene que ser visible las partículas, se pueden observar su separación. El agua oxigenada, el latón, el suelo comercial, el gas natural, son mezclas homogéneas. El humo, heterogénea. Uy, ay, ay. La 15 me dice. A ver, vamos a ver cómo está aquí, la número 15. Determine la cantidad de sustancias simples. Simples vendrían a ser elementos. A ver, voy a escribirlo acá, ¿ya? Un momentito. Por favor. Sustancia simple, el ozono, ¿ok? Voy a colocar aquí. Sustancia simple. Uy, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito voy a borrar esto que está aquí para que no lo confundas al momento de enviarte esto. ¿Está bien? Listo. Sustancia simple, ahí está el ozono. A ver, a ver, a ver. El grafito es un elemento, elemento. El platino y el oro 24 quilates, puro, obviamente. Son cuatro, perfecto, perfecto. Voy a cambiar de color, a ver, cambiar de color. A ver, una sustancia compuesta, fórmulas. El hielo seco es una fórmula, ¿ok? El etanol es el alcohol, es una fórmula. Listo, no hay más, no hay más. Ey, una mezcla. La mezcla sería ácido muriático, ¿está bien? Es el ácido muriático, el gas natural, gas de camisea, el petróleo es una mezcla y el bronce. Así que la alternativa sería 4, 2, 4, ¿correcto? Ahí está. Recuerda que voy a pasarte toditito esto, por favor, para que puedas tenerlo y lo uses de la manera como tú veas conveniente. ¿Está bien? 16, falta poco. 16, dice, señale, por favor, en este caso, verdadero o falso según corresponda. ¿Ok? Dice, las propiedades extensivas dependen de la cantidad de sustancia. Obvio, depende de la cantidad de materia, ¿sí o no? Las extensivas. Verdadero. Siguiente.
La magnitud de las propiedades intensivas son aditivas. A ver. ¿Te acuerdas que las intensivas no dependen de la cantidad de materia? Y la palabra aditiva quiere decir que sí. La palabra aditiva quiere decir que mientras más elementos haya, mientras más materia haya, es mejor. Pero las intensivas no dependen de la materia, o sea, no son aditivas. Falso. Siguiente, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia o sustancia. Obviamente que sí, ¿verdad? Alternativa C de casa. Uy, ay, ay. Otra vez, siguiente. Identifique cuáles son propiedades intensivas y físicas a la vez. A ver, intensivas, el color, te expliqué con el papelito, la densidad, la temperatura de ebullición. La oxidibilidad podría ser, pero me están pidiendo que sean físicas también. Oxidibilidad no. Así que la alternativa sería la D de dado. ¿Está bien? Siguiente. 18. La número 18 me dice lo siguiente. Determine cuáles son físicos, cuáles son químicos. Chicos, chicas, dilatación, físico, ¿no? Evaporación, físico. La formación del herrumbre. El herrumbre es oxidación, la formación de la oxidación. Químico. Fermentación es químico, no te olvides. Fermentación es químico. Los presos, por ejemplo, en las cárceles, cuando tienen bastante arroz, lo que hacen es lo fermentan y sacan el alcohol de arroz, el famoso saque. ¿Está bien? El famoso saque. Uy, vamos llegando a la parte final. Relacione correctamente, por favor. A ver, agua oxigenada. El agua oxigenada vendría a ser una mezcla, ¿está bien? El agua oxigenada es lo que utilizamos para poder cubrir las heridas. También las peluquerías la usan. La que tú compras y que tienes en tu botiquín es de 5% de concentración. De las peluquerías es 30%, por eso te quema, por eso quema el cabello, pobrecito. Agua oxigenada sería una mezcla, sería 1 con C. Ácido fosfórico es una fórmula, ¿está bien? Así que será un compuesto, 2 con A. Uy, de frente, vendría a ser la D de dado, ¿correcto? Llegando a la parte casi final, 20, me dice, una especie química o sustancia química pura necesariamente, a ver, la A me dice, posee forma y volumen definido, sí, ok. Posee propiedades variables según su composición, sí. Tiene composición y propiedades definidas y constantes, es mejor esta. Así que sería la C de casita. 21, chicas. Dice, respecto a los alótropos, ¿qué cosa es alotropía? ¿Te acuerdas que la alotropía era cuando un elemento se puede mostrar de varias maneras? Por ejemplo, tú vas al mercado, compras tu kilo de carbón vegetal y ahí tienes carbono, se lo entregas a mamá y en pocas palabras le estarías dando diamante. Mamá tendría que emocionar si le explicas, ¿no? Por el fenómeno de la alotropía, el carbono es carbono, el diamante es carbono, el diamante tiene forma piramidal, el grafito tiene forma hexagonal. A ver, y acá me dice que tiene forma tetraédrica, no te pases, ¿no? Es hexagonal, así que la D sería la incorrecta. 22. Con respecto a los cambios de estado físico, ¿ok? La materia indique lo incorrecto. No, por favor. Gas a líquido es licuación, no es condensación, enano, Santa Ciencias. 23. Respecto a la materia, indica la proposición incorrecta. ¿Se manifiesta como un cuerpo físico y energía? Sí, por la ecuación de Einstein. Es todo aquello que tiene como cualidad el movimiento. Obvio. ¿Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio? Sí. ¿Es todo aquello que tiene composición química definida? Ey, hay aquellos que no. ¿Está bien? Muy bien, chicas. Por ahí creo que me faltó un ejercicio, dos ejercicios que obviamente lo dejaré para el criterio de ustedes. De esta manera, vamos finalizando lo que sería esta primera parte. Antes de concluir correctamente, quiero hacer dos cosas, por favor.